Imagina por un segundo que estás en una reunión de trabajo. Todos te miran, esperan tu opinión. Tu mente se llena de pensamientos. ¿Y si digo algo tonto? ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué pasa si mi idea no es la mejor? Un nudo se forma en tu estómago, la garganta se te seca y te cuesta respirar. A veces el miedo nos paraliza, nos hace dudar, nos lleva a callar. Y esa sensación, tan familiar para muchas mujeres, es solo la punta del iceberg de un universo interior lleno de emociones complejas, a veces incomprendidas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de que las mujeres han avanzado en muchos ámbitos, aún se sienten inseguras, temerosas? Es un tema fascinante, y no solo por la curiosidad que genera, sino por la importancia que tiene para cada mujer. La realidad es que las mujeres experimentan el miedo de una forma diferente a los hombres. La psicología nos dice que el miedo en las mujeres está más relacionado con la inseguridad, la búsqueda de aprobación y el cuidado del bienestar de los demás. ¿Sabías que un estudio reciente reveló que las mujeres tienen un 35% más de probabilidades de sufrir ansiedad que los hombres? ¿Y que el miedo al fracaso es una de las principales causas de parálisis en mujeres con grandes proyectos? Estos datos son solo la punta del hielo. Hay mucho más por descubrir. Pero prepárate, porque lo que te voy a contar no solo te va a sorprender, sino que te ayudará a comprender de una manera completamente nueva la increíble fuerza que reside dentro de ti. No te pierdas ni un segundo de este viaje, porque al final de él, tu miedo se transformará en tu mayor aliado. Es como si llevaras una mochila invisible, llena de piedras. Cada piedra representa un miedo. El miedo a no ser lo suficientemente inteligente, el miedo a no ser amada, el miedo a fracasar. Esa mochila te pesa, te arrastra hacia abajo, te impide correr con libertad. A veces, ese miedo se manifiesta en la voz interna, esa que te dice que no puedes, que no eres capaz. No puedo hablar en público, piensas. No soy buena en matemáticas, te repite. Nadie va a querer salir conmigo, te susurra. Y te crees cada palabra. Pero hay otras mujeres que viven con ese mismo miedo, pero lo manejan de otra forma. Se enfrentan a él, lo reconocen, lo aceptan. En lugar de dejarse paralizar, lo utilizan como un motor para seguir adelante. Imagina a una artista que tiene miedo a exponer su trabajo. El miedo a la crítica, al rechazo, la atormenta. Pero ella sabe que la única forma de crecer es salir de su zona de confort. Así que convoca una exposición, a pesar de las mariposas en el estómago. Y a pesar de las dudas, ve que su arte conecta con la gente. Su miedo la impulsó a dar un paso hacia adelante, a crecer, a encontrar su voz. O imagina a una mujer que quiere dejar su trabajo estable, pero el miedo la mantiene atada. El miedo a la incertidumbre, el miedo a no encontrar otra oportunidad, el miedo a decepcionar a sus seres queridos. Pero ella sabe que el trabajo no la llena, que su alma clama por algo más. Y a pesar del miedo, da el paso. Busca nuevas oportunidades, aprende habilidades nuevas, invierte en su propio proyecto. Y al final, descubre que el miedo la empujó a encontrar su propio camino, a ser la dueña de su destino. Estos son solo algunos ejemplos de cómo las mujeres pueden transformar sus miedos en fortalezas. Pero la historia no termina aquí, hay mucho más por descubrir. La clave está en entender el origen de esos miedos, en aceptar que son parte de ti, y en aprender a manejarlos de forma positiva. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte y darle me gusta. La ciencia nos explica que el miedo es una respuesta natural ante una amenaza percibida. Nuestro cerebro, en un intento de protegernos, activa una serie de mecanismos. Se liberan hormonas como la adrenalina, el corazón late más rápido, la respiración se acelera, los músculos se tensan. Es una respuesta instintiva, ancestral, que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Pero en el mundo actual, muchas veces esa respuesta se activa ante situaciones que no representan un peligro real. Las mujeres, por cuestiones culturales y sociales, tienen un mayor impacto de estas respuestas de miedo. Diversos estudios en neurociencia han demostrado que el cerebro femenino es más sensible a las señales de amenaza, y esto tiene que ver con la mayor actividad en la amígdala, la zona del cerebro encargada de procesar las emociones. Imagina tu cerebro como un detector de incendios. En el caso de las mujeres, ese detector es más sensible, y se activa con más facilidad. Y aunque el fuego no sea real, la reacción es la misma: alerta, miedo, tensión. ¿Cómo se traduce esto en la vida cotidiana? En inseguridad, en dudas, en un constante deseo de aprobación. Las mujeres se preocupan más por la opinión de los demás, y este miedo las lleva a autocensurarse, a no arriesgar, a no ir en busca de sus sueños. Pero esto no quiere decir que el miedo sea un enemigo.
Es un mensajero, un guía que nos dice que algo no está bien. La clave está en aprender a interpretar sus mensajes, a separar lo real de lo imaginario. La ciencia también nos ofrece herramientas para gestionar el miedo. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, nos ayuda a identificar los pensamientos negativos que alimentan el miedo y a reemplazarlos por otros más positivos. La meditación y el mindfulness nos permiten conectarnos con nuestro cuerpo y nuestra respiración, reduciendo la tensión y calmando la mente. No se trata de eliminar el miedo, se trata de aprender a vivir con él, a entenderlo, a utilizarlo como un motor para el crecimiento. Sigue escuchando. Imagina que estás en una fiesta. Conoces gente nueva, y a pesar de que te gustaría socializar, tu cuerpo te traiciona. Sientes un ligero temblor en las manos, la boca se te seca, y de repente te sientes torpe, incapaz de mantener una conversación fluida. Es como si un muro invisible se levantara entre tú y los demás. ¿Te ha pasado? Es algo muy común. Se llama ansiedad social, y es una de las formas en que el miedo se manifiesta en muchas mujeres. Es un miedo a ser juzgada, a no ser lo suficientemente interesante, a no caer bien. Pero hagamos un pequeño experimento. Cierra los ojos e imagina que eres un animal. ¿Qué animal eres? ¿Un león, un pájaro, un delfín? Es un ejercicio simple, pero te ayudará a conectarte con tus instintos más primitivos, con esa fuerza interior que te impulsa a la acción. Ahora abre los ojos e imagina que ese animal es tu miedo. En lugar de temerlo, obsérvalo. ¿Qué es lo que te quiere decir? ¿Te está advirtiendo de un peligro real o te está limitando sin razón? Muchas mujeres tienden a identificar el miedo con la debilidad. Pero la realidad es que el miedo es una fuerza potencial, una energía que puede ser canalizada para lograr cosas extraordinarias. Imagina a un escalador que se enfrenta a una pared vertical. El miedo a la caída, la tensión en sus músculos, la sensación de vértigo. Pero ese miedo es lo que le da la fuerza para concentrarse, para enfrentar el desafío, para alcanzar la cima. El miedo no es el enemigo, es un guía que nos ayuda a crecer. Aprender a manejarlo es como domar un caballo salvaje, con paciencia, con conocimiento, con determinación. Deja en los comentarios, ¿qué opinas? Imagina una escaladora que se prepara para subir una montaña. Siente un temblor en las piernas, un nudo en el estómago, una sensación de vértigo. Pero en lugar de dejarse intimidar por el miedo, lo usa como combustible para su determinación. Sabe que si se deja vencer por el miedo, jamás llegará a la cima. Ella reconoce que el miedo es un reflejo de sus límites, pero también es la oportunidad para superarlos. Y es en ese momento de duda que su fuerza interior se activa. Ella se enfrenta al miedo con valentía, lo convierte en una fuente de energía que la impulsa a seguir adelante. Muchos piensan que el miedo es un enemigo que hay que eliminar. Pero, ¿y si el miedo no es un enemigo, sino un maestro? ¿Y si es en el momento de mayor miedo que aprendemos las lecciones más importantes sobre nosotros mismos? Es como si el miedo nos pusiera a prueba, nos obligara a mostrarnos quiénes somos realmente. Y es en ese momento de verdad que podemos descubrir una fuerza interna que nunca hubiéramos imaginado. Ahora imagina que estás a punto de dar un discurso importante. Tus manos sudan, tu estómago se retuerce, la voz te tiembla. Pero en lugar de dejar que el miedo te controle, te tomas un momento para respirar profundo. Y en ese momento de calma, te das cuenta de que no estás sola. Te has preparado, has trabajado duro, has ensayado una y otra vez. Has invertido tiempo y esfuerzo en tu objetivo. Y es en ese momento que tus miedos se transforman en determinación. En lugar de dejarte vencer, los utilizas como impulso, como combustible para tu propio triunfo. Es una perspectiva diferente, un ángulo de visión que replantea todo lo que creías saber sobre el miedo. Y si en lugar de temer al miedo, lo usamos como una brújula que nos guía hacia nuestro próximo desafío? Sigue escuchando. He aprendido a manejar mis miedos a lo largo de los años, pero no siempre fue fácil. Recuerdo una época en la que el miedo me tenía atrapada. Era joven, con una carrera en proceso y un sueño que me apasionaba, ser escritora. Pero el miedo a la crítica, al rechazo, me paralizaba. Escribía cuentos en mi tiempo libre, pero nunca me atrevía a mostrárselos a nadie. ¿Qué va a pensar la gente?, me decía mi voz interna. No eres lo suficientemente buena. Y así pasaron los años. Escribía y guardaba mis historias en un cajón, como si fuera un secreto vergonzoso. El miedo me tenía en un círculo vicioso, una jaula invisible que me impedía crecer, que me impedía cumplir mis sueños. Hasta que un día decidí romper con esa inercia.
Me inscribí a un taller de escritura, me rodeé de personas que compartían mi pasión. Y al principio, el miedo seguía ahí, como un fantasma que me perseguía. Pero con cada ejercicio, con cada retroalimentación, ese miedo fue perdiendo fuerza. Empecé a compartir mis escritos, a recibir críticas, a aprender de mis errores. Y lo más sorprendente fue que el miedo no me destruyó, sino que me fortaleció. Me enseñó a ser más fuerte, más flexible, más humilde. Ahora me doy cuenta de que ese miedo que tanto me atormentaba era una parte esencial de mi crecimiento como escritora. Fue el impulso que me obligó a salir de mi zona de confort, a enfrentar mis temores, a crecer como persona. No se trata de ignorar el miedo, sino de aceptarlo, de integrarlo en nuestra vida, de convertirlo en una fuerza que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Comenta qué opinas. Ahora es el momento de poner en práctica todo lo que has aprendido. Toma un momento para ti, respira profundo, y piensa en un sueño que te da miedo perseguir. Puede ser cualquier cosa: cambiar de trabajo, empezar un negocio, viajar sola, hablar en público, aprender un idioma nuevo. Escribe ese sueño en un papel. Ahora, escribe al lado de ese sueño todos los miedos que te impiden dar el primer paso. No te censures, escribe todo lo que te pasa por la mente. El miedo al fracaso, el miedo al juicio de los demás, el miedo a la incertidumbre. No te juzgues. Solo observa esos miedos como si fueran nubes que pasan por el cielo. Observa su forma, su color, su movimiento. No intentes controlarlos, solo reconócelos. Ahora, toma otro papel y escribe al lado de cada miedo una acción que puedas tomar para superarlo. Si tienes miedo a hablar en público, ¿qué puedes hacer? Inscribirte en un taller de oratoria, preparar un discurso corto y practicarlo frente a un espejo, grabarte y escuchar tu voz, compartir tu idea con un amigo de confianza. Si tienes miedo a cambiar de trabajo, ¿qué puedes hacer? Investigar sobre nuevas opciones laborales, actualizar tu currículo, prepararte para una entrevista, hablar con personas que han cambiado de trabajo y pedir su experiencia. Si tienes miedo a viajar sola, ¿qué puedes hacer? Planear un viaje corto a un lugar cercano, investigar sobre la seguridad del lugar que quieres visitar, contactar con otras mujeres que han viajado solas y pedirles consejos. No se trata de eliminar el miedo, se trata de aceptar que es parte de ti, de convertirlo en un motor de acción. Es en ese momento de duda que tu fuerza interior se activa, te impulsa a dar el primer paso, a salir de tu zona de confort. No olvides darle me gusta al vídeo. Te he hablado de la ciencia, de la psicología, de experiencias personales. Pero hay un dato que te va a hacer replantearte todo lo que has aprendido hasta ahora. ¿Sabías que el miedo femenino no solo es un fenómeno individual, sino que es un factor que impacta en la sociedad en su conjunto? Según un estudio reciente de la ONU, el miedo a la violencia de género impide que millones de mujeres alcancen su potencial en el mundo. El miedo a ser atacadas, a ser discriminadas, a no ser escuchadas, las limita en sus posibilidades de crecimiento personal y profesional. Es una realidad desgarradora, pero que no debemos ignorar. El miedo no solo es un enemigo personal, sino un obstáculo social que impide el progreso de la humanidad. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún tengamos que enfrentarnos a esta realidad? ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Las respuestas no son sencillas, pero lo que sí es claro es que debemos empezar a abordar este problema desde una nueva perspectiva. No se trata solo de ayudar a las mujeres a superar sus miedos, sino de cambiar la cultura que los genera. Es un reto gigantesco, pero también una oportunidad para construir un mundo más justo, más igualitario, donde las mujeres puedan desenvolver todo su potencial sin miedo. Comenta qué opinas. Has descubierto que el miedo femenino no solo es un asunto personal, sino que tiene un impacto social profundo. Y te has preguntado, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? La respuesta no es simple, pero sí es clara: debemos empezar por nosotras mismas. Las mujeres somos agentes de cambio, tenemos el poder de transformar el mundo que nos rodea. Y para hacerlo, debemos comenzar por superar nuestros propios miedos. Imagina a una mujer que se atreve a hablar en público sobre la violencia de género, a pesar de que le da miedo ser juzgada, a pesar de que le da miedo ser atacada. Esa acción no solo la fortalece a ella, sino que inspira a otras mujeres a hacer lo mismo. Imagina a una mujer que se atreve a denunciar un caso de acoso laboral, a pesar de que le da miedo perder su trabajo, a pesar de que le da miedo enfrentarse a su agresor. Esa acción no solo la libera a ella, sino que abre un camino para que otras mujeres se atrevan a hacer lo mismo. El miedo femenino es una fuerza poderosa, pero no es invencible. Podemos transformarlo en energía positiva, en actitud proactiva, en un motor de cambio. Cada vez que una mujer se atreve a dar un paso hacia adelante,
a superar sus miedos, a luchar por sus derechos, está contribuyendo a construir un mundo mejor. No es fácil, requiere valentía, requiere autoconocimiento, requiere de un trabajo constante para superar las barreras internas y externas. Pero es posible, y cada paso que damos nos acerca a una realidad más justa, más igualitaria. Has descubierto que el miedo femenino no es solo una cuestión personal, sino que tiene un impacto social profundo. Es un tema que nos impacta a todas, y que nos obliga a buscar soluciones. Y a partir de este descubrimiento, surgen muchas preguntas. ¿Cómo puedo enfrentar mis miedos si la sociedad sigue siendo tan machista? Es una pregunta legítima, y no tiene una respuesta sencilla. La sociedad sigue siendo un campo de batalla para las mujeres, un lugar donde nos enfrentamos a la discriminación, al acoso, a la violencia. Pero no debemos olvidar que nosotras tenemos el poder de cambiar las cosas. Podemos usar nuestra voz, nuestra influencia, nuestro talento para construir un mundo más justo. No se trata de esperar a que la sociedad cambie, se trata de ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¿Cómo puedo ayudar a otras mujeres a superar sus miedos? Una gran pregunta, y una gran oportunidad. Podemos inspirar a otras mujeres con nuestro ejemplo, contándoles nuestras historias, compartiendo nuestras experiencias, ofreciendo nuestro apoyo. Podemos crear espacios seguros donde las mujeres puedan expresar sus miedos, sus dudas, sus inseguridades sin juicio. Podemos unirnos a organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, que buscan eliminar la violencia de género, que promueven la igualdad. Cada acción, por pequeña que sea, es un paso hacia un mundo mejor. ¿Qué pasa si me enfrento a mis miedos y sigo teniendo miedo? Es completamente normal tener miedo. El miedo es una emoción natural que nos acompaña a lo largo de la vida. No se trata de eliminar el miedo, sino de aprender a convivir con él, a gestionarlo, a usarlo como un motor para el crecimiento. Cada vez que te enfrentas a un miedo, ganas experiencia, aumentas tu resiliencia, te fortaleces. No te desanimes si sientes miedo, es un signo de que estás en el camino correcto, un signo de que estás creciendo, un signo de que estás viviendo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte y darle me gusta. Te he mostrado que el miedo femenino es una fuerza poderosa, pero no es un enemigo. Que podemos transformarlo en energía positiva, en un motor de acción que nos impulsa a alcanzar nuestros sueños. Y este es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir sobre cómo usar el miedo a tu favor. Si te interesa seguir explorando este tema, te invito a ver mis próximos vídeos. La voz silenciada, cómo reconocer y superar el síndrome del impostor. Desafiando los mandatos, un viaje hacia la libertad emocional. El poder del no, cómo aprender a decir no sin culpa. Reinventarse sin miedo, cómo cambiar de carrera con éxito. Redescubriendo la fuerza, un manual de autoconfianza para mujeres. La conexión emocional, cómo fortalecer tus relaciones y aprender a ser vulnerable. Son temas que te ayudarán a descubrir tu propio poder, a superar tus miedos y a construir una vida más plena y auténtica. No te pierdas ni un segundo de este viaje de autodescubrimiento.